Saludamos a los que nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, aquellos que fielmente están con nosotros en las transmisiones. Todo lo que hacemos lo hacemos para ustedes, para que al alcance de un botón puedan tener la palabra de Dios. Así que les animamos, les exhortamos encarecidamente a que no pongan en poco lo que se hace para que la palabra pueda llegar hasta sus hogares, que tomen un tiempo para estudiar junto con nosotros el tema del día de hoy o el estudio del día de hoy, y sean bienvenidos. Vamos a estar continuando con la serie acerca del libro de Romanos. Seguimos aún en el capítulo 1, vamos leyendo apenas el versículo 3, así que vamos a darle lectura nuevamente para poder recordar un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada y sentar la base para el estudio de esta semana. Nuestra cita es Romanos capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos para recordar un poco acerca de lo que vimos. Dice de esta manera: que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Estos son los dos versículos que vamos a estar estudiando en esta hora, versículo 3, versículo 4. La parte que estábamos viendo la semana pasada era acerca de que en el Antiguo Testamento ya se había prometido el Evangelio, ya se había prometido lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Vimos el problema que el pueblo judío tiene en cuanto al Nuevo Testamento, ya que ellos no aceptan el Nuevo Testamento como palabra de Dios, palabra de Jehová. Ellos, la mayoría de los judíos ortodoxos no creen que Jesucristo sea el Mesías y mucho menos creen que sea Jesucristo el Hijo de Dios. Pero estuvimos viendo con el mismo Antiguo Testamento, con la Torá, que ciertamente Jesucristo cumplió todas las expectativas que se tenían acerca del Mesías, y vimos que ciertamente el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa que tuvieron el pueblo judío, el pueblo de Israel hace miles de años. El Evangelio o el Nuevo Testamento no es algo añadido, sino que el Nuevo Testamento es la promesa y el cumplimiento de la promesa al pueblo escogido por Dios. Así que eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Claro, abundamos mucho más, porque a lo largo de la historia los judíos se han resistido al Evangelio, alegando y arguyendo que si lo reciben es negar todo su legado, es negar toda su cultura, es negar todo lo que ha sido formado en su vivir, y quizás a nivel humano sí sea abandonar parte de la cultura, es abandonar parte del legado humanamente, porque el judaísmo se volvió más una religión popular que la verdadera palabra de Dios. Fue lo que vimos también la semana pasada, y que muchos hoy en día, los cristianos, también están tomando el cristianismo como una religión. Vean ahorita, a los que nos escuchan por internet, ustedes quizás no ven lo que yo estoy viendo ahorita, pero se ve la falta de hambre por las cosas de Dios, y esto se convierte en religiosismo, se convierte en una religión, ya que el día domingo todos venimos y estamos aquí reunidos, pero lo hacemos más de una manera mecánica, religiosa, para calmar nuestra conciencia, para calmar quizás esa hambre de conectarnos con lo eterno, pero ciertamente no hemos entendido que nosotros somos esclavos y que somos siervos de un Señor. Muchos de nosotros alegamos y decimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero realmente solamente lo decimos de labios para afuera, porque si Jesús fuese nuestro Señor, nosotros nos deberíamos a Él y cumpliríamos lo que Él nos manda hacer. Así que es triste ver cómo muchos han enfriado en su fe. Vemos que es lo que la Biblia había prometido
en los evangelios por medio del apóstol Pablo, que se dice que en los posteriores días muchos apostatarían y el amor de muchos se enfriarían. Podemos poner un sinfín de pretextos, podemos poner el empleo, podemos poner la familia, podemos poner los deberes, pero si algo es cierto es que nada es un impedimento para el corazón que tiene hambre de buscar a Dios. El corazón que tiene hambre de buscar a Dios jamás se atrevería a poner algún pretexto, así que ciertamente una persona que se la pasa arguyendo y diciendo un sinfín de pretextos para poder quitar la mala imagen de el no venir a ser parte de la iglesia, porque ni siquiera vienen a cumplir con nosotros, ni siquiera vienen a quedar bien con nosotros. Personas que nos han dicho y nos dicen cada vez que nos encuentran: discúlpeme porque no voy a poder ir los jueves, porque no voy a poder ir los sábados, por X circunstancias. Nosotros les decimos que no es con nosotros ni para nosotros, ya que nosotros somos meramente portavoces de la palabra de Dios. El único al que tenemos que rendirle cuentas y que conoce nuestros corazones es Dios. Así que si a alguien tenemos que excusarle o decirle: discúlpame porque hoy no fui a reunirme como iglesia con los demás hermanos y hermanas en la fe, es a Dios. Así que dobla tus rodillas y trata de negociar con Él lo que tratas de negociar con nosotros. Bueno, eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Se convirtió en una religiosidad, se convirtió solamente en un problema cultural y ya se había dejado de lado el legado espiritual, el legado de vida que nos había dejado Jehová a través de los 10 mandamientos, a través de la ley de Moisés. Y el pueblo judío cree que si adopta el Nuevo Testamento va a perder todo ese legado, y vuelvo a repetir, humanamente quizás sí suceda eso, pero ciertamente convertirse en cristiano exige una negación de nuestro legado cultural y religioso. Este mes de noviembre vivimos parte de nuestra cultura como mexicanos, y parte también de Latinoamérica tiene este tipo de cultura o de legado cultural. El 1 y 2 de noviembre se vive el festejo a los muertos, a los niños, a los adultos, a las personas que se han ido. Pero ciertamente una persona que ha venido a Cristo, que ha venido a aceptar a Cristo, ciertamente tiene que dejar de lado el legado cultural y comprender que Dios, Jesús, su evangelio es más que un legado cultural. Tenemos que aprender a negarnos en cuanto a ese legado cultural, en cuanto a ese legado que como quizás etnia o como cultura tenemos, y entender que el vivir para Cristo es un sacrificio vivo. Ciertamente, humanamente tenemos que negarnos, pero en el aspecto espiritual vivimos en libertad gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. La verdad es que para un judío acoger el evangelio equivale de hecho a heredar todo el legado que siempre le ha sido prometido, como comenzaba a decirles al principio. Si el judío abrazara el evangelio o el Nuevo Testamento, realmente lo que está haciendo es aceptar ese regalo que Dios le prometió desde el Antiguo Testamento y que hemos estado viendo a través de las profecías de Isaías, de Jeremías, del libro de los Salmos, de que un Mesías vendría. Si el pueblo judío aceptara este regalo del Nuevo Testamento y del Evangelio, sabría que es el cumplimiento de todo el legado y de todo aquello que se prometió en la Torá. Al encarar entonces de frente este asunto, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, encara el problema judío de esta manera. A aquellos judaizantes que estaban todavía en el tiempo de la iglesia o de la iglesia primitiva, que querían traer nuevamente las liturgias y los dogmas de la ley, y más la ley rabínica que la ley que nos dejó Jehová. Dice el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí estamos viendo primeramente la base que hablábamos al principio de nuestra serie, que si había en este tiempo los profetas o la función de profetas como en el Antiguo Testamento. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que entendamos esta verdad. En otro tiempo se habló por medio de los profetas. Si este ministerio siguiera vigente, el apóstol Pablo hubiera dicho: en otro tiempo habló, y sigue hablando por medio de los profetas. Pero aquí nos está diciendo que se habló tiempo pasado
perfecto, un pretérito perfecto, un pretérito consumado. Dice, se habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos tiempos, o sea, en el tiempo actual, en el tiempo en el que la iglesia comenzó a surgir desde Pentecostés hasta nuestros días, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. No por Guillermo Maldonado, no por Cash Luna, no por los profetas Ana Maldonado, Joyce Meyer, etcétera, etcétera, todos aquellos que se dan el título de profetas. No nos ha hablado a través de profetas, hoy en día nos ha hablado a través de el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos tiempos, amados santos de Dios, nos ha hablado a través de el Hijo. El apóstol Pablo aquí está encarando el problema de los judaizantes y nos está diciendo que hoy en día no es que hagamos a un lado la ley, sino como vimos hace 2 o 3 clases atrás, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, por ende no lo hacemos a un lado, sino que por manera de lógica estamos estudiando en general la palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron en términos generales de lo que sería el Nuevo Testamento, de lo que sería el nuevo pacto, que ya se nos había anticipado a través de los profetas. Por ejemplo, Jeremías, acompáñenme a Jeremías, el Antiguo Testamento, y vemos casi al final del Antiguo Testamento los profetas. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Y dice de esta manera Jeremías 31, 31 al 34. El trasfondo de lo que vendría a ser hoy el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí estamos viendo el pueblo judío que era muy celoso de la ley de la Torá, entre comillas, porque como hemos estudiado ellos creían más en los escritos rabínicos como el Targum, que verdaderamente en el antiguo pacto. Eso lo tenían solamente como un legado cultural. Aquí vemos que el mismo Dios a través del profeta Jeremías está diciéndonos que el pueblo invalidó el pacto entre Dios y los hombres, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, hasta el versículo 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿En qué se dio la ley? ¿Alguien sabe en qué se escribió la ley, los 10 mandamientos? En las tablas, cuando sube Moisés al monte y baja para traer las tablas. Ahora dice que ya no, la ley no se daría nuevamente de esta manera, sino que ahora sería, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí estamos viendo perfectamente lo que vendría a ser el cumplimiento del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Vemos que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos decían: no codiciarás la mujer de tu prójimo, amarás a Dios por todas las cosas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, ya no vemos tangiblemente las leyes escritas en una piedra, en un pergamino, sino que vemos a Jesús enseñando e instruyendo a la gente, diciendo de esta manera: oísteis que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y los judíos decían: sí, eso es la ley. Pues Jesús les dice: pues yo te digo que todo hombre que codicie a una mujer en su corazón. Vemos cómo el profeta Jeremías, cientos de años antes, anunciaba lo que Cristo consuma en el Nuevo Testamento. Cualquiera que codicie a una mujer en su corazón ya ha adulterado.
Entonces, ahora en el Nuevo Testamento entendemos que ya hemos dejado al lado el religiosismo, el fariseísmo del Antiguo Testamento del pueblo judío. Ahora lo que Dios le interesa es que haya un claro cambio en nuestros corazones y que ese cambio interior se refleje en el exterior. Hemos hecho mucho hincapié, hemos peleado mucho, hemos debatido mucho con mucha gente que llega a esta congregación, con mucha gente que llega con nosotros y nos dice: hermanos, ¿por qué se visten de esta manera? ¿Por qué no usan velo? ¿Por qué no cantan con himnos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Todo desde el aspecto visible. Seguimos igual que el pueblo judío queriendo ver las cosas tangibles cuando Dios está buscando que cambiemos desde nuestros corazones, porque toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ciertamente Dios está buscando que entendamos que el cambio comienza desde nuestro corazón, desde nuestro interior, para que la vida pueda ser emanada. Ezequiel capítulo 36 nos habla también de este trasfondo. Ahí estábamos en Jeremías, solamente 2 libros adelante, tenemos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. 36, 25 al 27. Esto que vamos a leer, el pueblo judío lo habría entendido literalmente. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevamente nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí habla el profeta al pueblo judío y nos dice ciertamente lo que pasaría en el Nuevo Testamento. Ese nuevo espíritu que ha puesto dentro de nosotros es el sello del Espíritu Santo. Esa agua que habla aquí, que pondría agua para limpiarnos, es el tipo de la palabra de Dios hoy en día. Tito nos enseña el ejemplo de que la palabra es el agua. Ha habido una controversia muy grande en cuanto a que si el bautismo es para perdón de pecados, porque hay un pasaje donde nos enseña que el agua nos limpiaría, que nos bauticemos para poder perdonar, amados santos de Dios. Pero aquí el tipo del agua es la palabra de Dios. El agua es la que nos limpiaría, la palabra es la que nos limpiaría. Seríamos limpiados de nuestras inmundicias, nos limpiaría de nuestra idolatría, y tendríamos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, tal cual lo que el Nuevo Testamento viene y nos declara ahora en la iglesia que formamos parte tú y yo en este tiempo. Así también habló de manera general, también habló de manera muy específica. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Había hablado de manera general acerca del Evangelio, pero también ha hablado de manera específica. Isaías 9:6, algunos no lo sabemos de memoria, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Capítulo 53 de Isaías, ahí donde estamos. 53, versículo 1 al 12. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Sí estamos ahí todos? Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo aquí? Está hablando de dos personalidades totalmente diferentes. Comienza hablando acerca de que menospreciamos a Dios, y después ese Dios se convierte en una oveja, y dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, sí hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cientos de años antes de que Cristo viniera, ya el profeta Isaías hablaba acerca exactamente de lo que pasaría con la vida de Cristo, de qué manera iba a morir, de qué manera iba a ser sepultado, de qué manera iba a sufrir. Así que, amados santos de Dios, vemos cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Algunos dicen, bueno, pero es parte de la misma Biblia. Sí, pero hay cientos de años de diferencia. La profecía de Isaías, y vemos el cumplimiento en la vida de Jesucristo. Volvemos nuevamente a Romanos capítulo 1, solamente esto fue para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. Vemos entonces cómo el Evangelio se prometió en el Antiguo Testamento y se cumplió ahora en el Nuevo Testamento, y cómo todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas cumplidas ahora en el Nuevo Pacto. Ahora vemos en Romanos capítulo 3 algo precioso. Comienza este versículo diciendo de esta manera, así es. 1:3, estamos viendo todo el capítulo 1. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amados santos de Dios, ¿de qué se trata entonces el Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio aquí en el versículo 3? ¿Qué nos enseña o qué nos dice? ¿Acerca de quién es el Evangelio? ¿Sí me estaban poniendo atención? Ya analizamos que él había prometido antes por sus profetas. ¿Acerca de quién es el Evangelio? Ahí están sus Biblias, ¿no me ven a mí? Acerca de su Hijo. Así es. ¿Cuál es el centro del Evangelio entonces en el Nuevo Testamento? El Hijo, Jesucristo. Ese es el centro de las buenas noticias. Hace como un año, un poquito más de un año, vino una persona aquí a querer congregarse, pero esta persona tiene familia o familiares que son testigos de Jehová. Y esta persona llegó, y nuestra adoración, nuestra alabanza siempre está centrada en la persona de Cristo. Decimos, Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, etcétera, etcétera. Y esta persona al final se acercó conmigo y me pregunta, yo tengo un problema con la iglesia cristiana. A mí me encanta la iglesia cristiana. Yo no voy a la iglesia de los testigos de Jehová porque yo entiendo que están errados en muchas de sus enseñanzas. Pero hay algo, me dijo esta persona, que
tienen mucha razón. Dicen que ellos se llaman testigos de Jehová porque ese es el nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento. Y yo lo que no me gusta de la iglesia cristiana es de que nunca mencionan el nombre de Dios. Toda su adoración y todo el centro está en la persona de Jesús. Yo no entiendo por qué los cristianos no le dan el lugar al Padre, el lugar a Jehová, como la iglesia de los testigos de Jehová se los da. Ahora, lo que yo le dije es lo que estamos estudiando básicamente en estos versículos. Todo el Antiguo Testamento es ahora el Nuevo Testamento, el cumplimiento de todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. Y sigue siendo Jehová, Él es el Padre. Ahí está el centro que estamos viendo. ¿Cuál es el centro del Evangelio ahora? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, el centro de la iglesia del Evangelio es el Hijo, Jesucristo. Por eso le digo a esta persona, no es que nosotros hagamos a un lado el nombre de Jehová. Jehová es el Padre. Y todo el tiempo, vamos a ver ahorita este tema, todo el tiempo Jesús se debió al Padre. Siempre dijo, mi Padre y yo, lo que me ha mandado a hacer el Padre. O sea, Jesucristo jamás hizo a un lado al Padre, pero el centro del Evangelio, ahora en el Nuevo Testamento y en el tiempo en que estamos viviendo, es la persona de Jesucristo. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Cuando yo le expliqué esto, me dice su esposa, jamás nos habían explicado esto. Le digo, pues jamás se los habían explicado, quizás porque o no lo preguntaron o habían ido a congregaciones en las cuales ni siquiera ellos mismos entendían el por qué adoramos a Jesús. Pero lo adoramos porque Él fue el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Ya hemos analizado que todo el Antiguo Testamento fue la promesa de un Mesías, que Él moriría por nosotros, que Él sería exaltado hasta lo sumo, y todo fue completamente resuelto en la vida y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no hacemos a un lado a la persona de Jehová, Él es el Padre, pero Jesucristo es el cumplimiento del plan de Dios. Él es el que vino, bajó a morir por nosotros en aquella cruz, y por Él tenemos reconciliación para con el Padre. Aunque sí mencionamos en nuestros cantos, por supuesto, hay cantos preciosos como la de Jehová es mi guerrero, muchas de las canciones que tocamos de júbilo, preparen los instrumentos, todas estas canciones que sacamos del libro de los Salmos y del Antiguo Testamento hacen mención de la persona de Jehová, porque nosotros creemos que Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, como vamos a estar analizando cuando lleguemos al capítulo 8, la instancia de la Trinidad. Pero bueno, hoy es el tema del Hijo, así que vamos a estudiar lo que la Biblia nos dice acerca de la persona del Hijo. Hay un gran misterio en cuanto al concepto de Jesús como Hijo de Dios. Aunque Jesús es Dios, la Biblia hace clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Vuelvo a repetir, nuestra declaración de fe enseña que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo Dios. El problema con el unitarismo es que creen que somos cristianos que creen en tres dioses, que creen que Dios es un Dios, que Jesús es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. A eso se le llama triteísmo, y en eso no creemos nosotros. Nosotros no somos politeístas o triteístas. Nosotros creemos que Dios es uno, manifestado en tres personalidades completamente distintas, pero que siguen siendo el mismo Dios. Por supuesto que es un misterio que tal vez al día de hoy no vamos a lograr comprender en su totalidad, aunque la ciencia, la física cuántica al día de hoy nos demuestra que sí se puede ser más de uno y ser uno a la vez, pero ciertamente es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestro estado de conciencia, pero es claro que la Biblia enseña que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ahora, no solamente esto, sino que también enseña que son personalidades completamente diferentes, que hay un Padre que formuló un plan y hay un Hijo que consumó ese plan. Vamos a analizar todo esto y vamos a tratar de entender cuál es el problema y cuál es la solución en cuanto al aspecto de que Jesús es el Hijo de Dios. Debido a que las Escrituras enseñan claramente estas dos verdades, la cuestión no es tanto determinar si en efecto Jesús es Hijo de Dios, sino que tenemos que encontrar en qué sentido Jesús es Hijo de Dios. Voy a repetirlo una vez más. El problema no es comprobar que Jesús sea el Hijo de Dios, sino en qué sentido es el Hijo
de Dios. ¿Por qué hubo un problema muy grande en cuanto a que Jesús se le dijera hijo de Dios? Porque en el tiempo, vamos un poco al exegesis, en el tiempo de la iglesia que estaba en Roma, el problema es que los romanos y los griegos tenían la enseñanza o la idea de que los dioses bajaban a este mundo para tener relaciones con mujeres humanas y tenían hijos. Por ejemplo, vemos ahí a Hércules, vemos a este señor, ¿cómo se llamaba? El que le partieron su talón. Aquiles, ¿verdad? Seres que fueron en la mitología griega fueron hijos de dioses. Vemos a los titanes, vemos a estos monstruos enormes, ¿verdad? Que también fueron hijos de dioses. Este era el problema que se tenía en la iglesia del primer siglo cuando Pablo decía que Jesús era hijo de Dios, porque lo primero que venía a la mente a los romanos y a los griegos es que ese Jehová vino y tomó a una mujer humana para poder fecundar a un hijo, y esto no es la enseñanza bíblica. Ese es el problema, amados santos de Dios. ¿Por qué? Porque en la cultura griega y romana el semidios era mitad Dios y era mitad hombre, y Jesús no fue ni mitad Dios ni mitad hombre. Él fue en su totalidad Dios y en su totalidad hombre. Esta es la diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza de la mitología griega y romana, que no en su totalidad es mitología. Mitología es un estudio de mentiras o de mentiras que se hicieron cultura. En su totalidad no fueron mentiras, ya que ciertamente ellos enseñaban que dioses tomaban a hijos, a personas, humanas para tener hijos, y la Biblia enseña esto. En el Génesis capítulo 6 vemos algo tremendo. Esto no es parte de nuestra serie, pero se los digo para que tengamos un poquito más de concepción de lo que leemos. En este capítulo se habla acerca de hombres llamados los Nefilim, o los gigantes del Génesis. Estos gigantes nacieron de la cruza de especies entre los ángeles llamados los Ben Elohim, o los hijos de Dios, con mujeres humanas. De ahí vinieron y nacieron, dice, temibles hombres enormes, con 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, que medían 4 a 6 metros de altura, y que el último espécimen de estos seres fue Goliat, cuando David peleó con esta persona y David exterminó a los gigantes de la tierra. ¿Qué parecido hay con la cultura romana y con la cultura griega, y ahora también con las culturas prehispánicas, mesoamericanas, egipcias, etcétera, etcétera, que todas hablan de gigantes? No se conocían los egipcios con los mayas, no se conocían los mayas con los de Cusco, Perú, no se conocían los de Perú con Grecia. ¿Cuántos kilómetros y kilómetros y kilómetros había de distancia? Pero todas estas culturas hablaban acerca de gigantes, seres que fueron una combinación entre seres divinos y mujeres humanas. No que las hayan tomado. Este es un estudio que vamos a tomar quizás un domingo a mucho detenimiento, que vamos a titular La perversión de la genética humana. Los seres espirituales tienen la capacidad de pervertir la genética. Ellos tienen completamente desarrollado el sistema de la genética que nosotros apenas comenzamos a entender en el siglo XX con el doctor Crick norteamericano, cuando en el 2000 se consumó el proyecto del genoma humano. La Biblia desde hace miles de años ya hablaba acerca de todo esto. Entonces es impresionante cómo la Biblia habla de lo que las culturas que no tenían ningún conocimiento de esto ya nos hablaban. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a tomar en otro momento y que los dejamos con la duda y bien picados. Entonces la cuestión no es determinar si Jesús en efecto es el Hijo de Dios, la cuestión es en qué sentido Él se convirtió o Él es el Hijo de Dios. Tenemos que entender primeramente el linaje de Jesús. Ya vimos hace poco en Isaías 9:6 en adelante cómo se promete que ese Mesías vendría a ocupar el trono de David. Fue una promesa que se le dio al pueblo judío, que se restauraría el trono de David y que el reino no tendría fin. ¿A qué se refería con esto? Primeramente vemos la genealogía de Jesucristo por el lado de María en Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23.
Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, y así nos vamos hasta llegar al rey David. Y de ahí, ¿verdad?, hasta Enos, Set, hijo de Adán. Ok, aquí vemos aparentemente que esta es la descendencia por parte de José. Pero ahora en Mateo 1:6, no pierdan Lucas capítulo 3 y vayan a Mateo capítulo 1, versículo 6. Mateo 1:6 dice de esta manera: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Elaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Y así nos vamos hasta versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí hay una controversia porque en Lucas leímos que Jacob o que José era hijo de Elí, pero aquí nos dice que José fue hijo de Jacob. Entonces, ¿se equivoca Mateo con Lucas, o a qué se refiere con esto? Hay una respuesta muy clara y muy sencilla: es que Lucas capítulo 3 versículo 23 no se está refiriendo a José, se está refiriendo a María. María fue la que fue hija de Elí, y así nos vamos hasta Abraham, y aquí vemos la descendencia de José con Jacob hasta llegar a Abraham, y el otro era hasta llegar hasta Adán. Esto es precioso cuando lo analizamos. Algunos dicen, bueno, a mí de qué me sirve saber quién era Eliú y para qué tuvo a Eleazar y todo eso. Es impresionante que lo leamos porque estamos hablando de 6,000 años de historia en las cuales ninguna descendencia se dejó de seguir, y que desde el principio de esta descendencia se puede seguir toda la línea de jerarquía hasta el tiempo de Jesucristo. Dime un libro que tenga tal exactitud a pesar de 6,000 o 7,000 años de historia. Es imposible. La Biblia es el único libro que nos puede demostrar de dónde podría venir o de dónde venía el Mesías. Entonces tenemos que entender primeramente que Jesús era descendiente de David por lado del padre y por lado de la madre. El padre político, claro que estamos hablando, porque José no fue el padre biológico de Jesús. Fue el padre político, fue el padre que adoptó a Jesús como su hijo, pero seguía siendo descendiente por parte de él y por parte biológica también de María. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. ¿Por qué era importante que él descendiera de ambas partes del rey David para que se cumpliera la profecía? Por ejemplo, en 2 de Samuel, acompáñenme. 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Me dicen amén. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Estamos hablando de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré ¿qué cosa? Su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hoy toda lengua confiesa que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, y vemos el cumplimiento de la promesa de 2 de Samuel, de que Jesucristo vendría de la estirpe, del linaje, de la descendencia del rey David. Otro ejemplo lo podemos ver en el Salmo 89,
Salmo 89. Salmo 89, versículo 3 y 4. Cuando tengan me dicen amén. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versículo 31 en ese mismo capítulo dice: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Bueno, ya ese versículo para mí sobró. Pero vemos entonces el cumplimiento de esta profecía, amados santos de Dios. Estamos en el capítulo 89, ¿verdad? Versículo 19 era: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Vemos entonces, amados santos de Dios, la exactitud con la que se cumple la palabra de Dios. Versículo 24: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Totalmente el trasfondo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 11, tantos versículos para que no quede duda. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. 11, 1 al 5. Así es. Isaías 11, del 1 al 5. Lo tienen, me dicen amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nuevamente vemos el trasfondo de la persona de Jesús. Por último, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículos 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo le llamarían? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Y cómo llamamos a el Mesías? Jesús. Entonces vemos cómo Jesús y Jehová es la misma persona, solamente que manifestado en el espacio y en el tiempo de diferente manera, pero siguen siendo el mismo Dios. El problema, como analizamos en algún momento y vamos a volverlo a analizar en el capítulo 8, es que el ser humano seguía solamente en sus tres dimensiones, el tiempo, el espacio y la materia, pero Dios sale totalmente de este espacio. Aquí vemos cómo el nombre de Jesucristo del Mesías sería Jehová, sería Dios, como nos lo dice también Isaías 9:6, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías tenía que ser entonces del linaje de ¿quién? Llevamos una hora diciéndolo. No. ¿Cuál es el linaje de Jesús? ¿Hasta dónde llega? Yéndonos de María hacia atrás y de José hacia atrás. ¿Cuál es el linaje de Jesús? Viene del linaje de David. Perfecto. Ok. Entonces Jesús cumple todas estas predicciones mesiánicas como el prometido, el Salvador,
como descendiente de David, Jesús heredó, escucha, el derecho para restaurar el trono de David y sentarse sobre ese trono ahora de una manera, en un sentido espiritual. El reino prometido que no tendría fin, del que nos habla Isaías 9:7, que también ya leímos. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana con el resto de la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Identificándose con quién entonces. Si Él era Dios y bajó a este mundo como hombre, ¿con quién se estaba identificando? ¿Nadie? Ahí los veo en sus, así como en los memes, con un montón de ecuaciones y cosas así. Si Él se hizo hombre, se estaba identificando ¿con quién? Con los hombres, con sus carencias, con sus limitaciones, con sus tentaciones. Alguna vez escuché, se va a escuchar hasta como herejía lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Dice que Jesús fue tentado en algunas cosas, así dice la Biblia, ¿no? ¿En cuáles? A ver. En todas las cosas fue tentado, ¿verdad? Una vez escuché a un pastor decirme esto y tiene mucha razón. Una vez se le preguntaba y se le decía, ¿Jesús alguna vez fue tentado también con alguna mujer? Fue tentado a manera de que le gustara una mujer también, no solamente en el aspecto de, ¡ay, qué linda!, sino en el aspecto sexual. La Biblia no nos habla de que tuviera tintes afeminados o gays. Jesús fue tentado también en esa área. Pero lo que diferenció a Jesús de nosotros es de que Él no conoció pecado. De que a pesar de que fue tentado, Él jamás se dio ante la tentación porque era el Hijo de Dios. Por eso no podía haber venido a nacer de la estirpe de José, de la semilla de José, porque si no vendría infectado con el pecado desde el nacimiento como tú y yo, limitados a un cuerpo de corrupción, pero la persona de Cristo fue totalmente sin pecado. Entonces Él fue tentado en la área que tú quieras. ¿Verdad? Tú dices que yo no puedo dejar mis pecados, mis tentaciones, yo no sé cómo hacerlo. Jesús te dice que sí hay manera porque Él lo logró. Porque Él se identificó con nosotros, porque Él vivió las mismas tentaciones, las mismas limitantes de un cuerpo humano, aunque Él fue en su totalidad Dios. Él nació entonces de una familia, se identificó con una raza caída y al mismo tiempo vivió sin pecado. Filipenses 2, 4 al 8. Filipenses 2, 4 al 8. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, si estamos en Filipenses 2, 4 al 8, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el evangelio, amados santos de Dios. La grandiosa y excelente noticia de que Jesucristo, Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por nuestros pecados, que vivió todas las cosas que nosotros vivimos, pero que venció el pecado y la muerte para que hoy tengamos salvación. Ese es el centro del evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se tratan las buenas nuevas? Del sacrificio de Jesús. Y de que si creemos en ese sacrificio, podemos alcanzar la vida eterna. Tengo aquí apuntado, no, estoy mal en este versículo. Bueno, seguimos más adelante. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿Cuándo, ya para terminar y dejar en claro lo de Hijo de Dios, en qué momento se convirtió Él en Hijo de Dios? Aquí el apóstol Pablo nos deja en claro que el momento en que Él se hace humano, baja, dice que Él no estimó ser igual a Dios, Él baja a este mundo, se convierte en hombre y en ese momento se le da el título de Hijo de Dios. Aunque el plan era eterno, el título de Hijo se reserva a una sola persona,
Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre en el original hebreo, en el original griego, perdón? Apúntalo para que podamos entender esto, porque hay una confusión muy grande en cuanto a esta verdad, porque nosotros también somos llamados hijos de Dios, ¿verdad que sí? Dice que todo aquel que en él cree se le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿también nosotros somos como Jesucristo? Si él fue llamado el Hijo de Dios, ¿a qué se refiere esto? Bueno, para sentar las bases, Jesucristo ya existía mucho antes de que naciera en el vientre de María. A esto se le llama la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo ya existía, Él existió eternamente con el Padre y con el Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en San Juan 1, del 1 en adelante. Si quieres leerlo, vamos a leerlo. San Juan 1, del 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya Jesucristo estaba con Dios desde antes de la creación, y el Espíritu también estaba con Dios desde antes de la creación. Entonces Jesús no vino a existir en el momento en que lo tuvo María. El problema del catolicismo romano, que enseña de que Dios tiene mamá, esto es la cosa más absurda que puede existir, porque Dios significa sin principio. Dios es eterno. Si Dios tuvo mamá, entonces Dios no es eterno. Dios tuvo un principio porque tuvo que haber nacido de una mamá. Entonces María o la Virgen se convertiría en una diosa, y esa diosa sería mayor que Dios, y no hay otro mayor que Dios. Si seguimos la línea de la lógica, es absurdo creer en la enseñanza de una mamá en Dios. Entonces, ¿María qué fue? María fue el depósito donde Dios vino a convertirse en hombre. Jesucristo ya existía antes de que viniera a nacer en el vientre de María. Lo vemos en una teofanía en el Antiguo Testamento, así se le llama en la teología, teofanía, cuando Jesús se manifestaba como el ángel de Jehová. Él ya existía mucho antes, pero cuando viene y baja a este mundo a estar en el vientre de María y es concebido como una persona humana como tú y yo, se le reconoce en la creación del hombre como hijo de Dios, pero no en la eternidad, porque él ya existía. No sé si me explico. Se le conoce como el Hijo de Dios en la creación del hombre a través del vientre de María, pero no en la eternidad, porque Jesucristo ya existía. Entonces, ¿qué significa el Hijo de Dios? La Biblia le llama también en varios evangelios el unigénito. ¿Has escuchado acerca de esto? El unigénito Hijo de Dios. Esto nos da un poco más de entendimiento acerca del concepto de Hijo de Dios. La palabra unigénito es en el griego la palabra monógenes. La palabra unigénito en el griego es la palabra monógenes. Así es. Monógenes. Y significa de la misma clase. Otro igual. Entonces, cuando se utiliza la palabra unigénito, se está diciendo que Jesucristo era otro igual a Dios o de la misma clase, no otro Dios. Pongan mucha atención en lo que estoy diciendo. No otro Dios, sino otro igual a Dios o otro de la misma clase. A esto se refiere la palabra el unigénito, Hijo de Dios. Ahora, el problema que encontramos hoy en día en Efesios 1:5, vamos a leerlo. Efesios 1:5. Yo te lo leo, dice de esta manera: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, subraya ahí en tu Biblia, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nosotros somos hijos. Una vez más, nosotros somos hijos. Jesucristo fue el único o el unigénito Hijo de Dios. El otro igual, otro de la misma clase. Nosotros no somos monógenes, nosotros no somos otro de la misma clase, nosotros somos hijos adoptados, injertados. Pero el único Hijo de Dios en cuanto a la creación del cuerpo
por el vientre de María es Jesucristo, porque Él es el único igual a Dios, y aún siendo igual a Dios, dice que no lo escatimó, sino que vino a ser igual que nosotros en la creación del hombre. ¿Vamos entendiendo esto? Voy a dejarlo bien claro. ¿Por qué? Porque hace como unos 2 años atrás, un predicador muy famoso llamado Cash Luna, sí, a los que son seguidores de Cash Luna en el grupo de WhatsApp, temo decirles que este señor es un falso profeta, es un falso maestro por las enseñanzas que dice. Discúlpenme si somos bastante crudos con lo que decimos, pero nosotros no debemos seguir el cristianismo por una persona o por la fama de una persona. He escuchado a muchos decir, es que yo voy a la iglesia tal porque es de la cobertura del Cash Luna. Y que sea de Cash Luna y que sea de Guillermo Maldonado, ¿verdad? Eso no quiere decir que estén en lo correcto. Este señor Cash Luna en una de sus predicaciones enseñó esto, y lo voy a decir tal cual como él lo enseñó, y con esto terminamos ya. Él dijo, ¿cómo se llama Jehová? ¿O cómo se llama Dios más bien, perdón? Jehová, ok. La Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Si Jehová es tu papá, ¿quién eres tú? Soy un hijo. Ahorita ya lo entendemos que somos hijos adoptados, pero ahí él está enseñando otra cosa. Les dice, ¿quién eres tú? Y dice uno, pues si mi papá es Jehová, entonces yo soy Jehová Junior. Ajá. Y él dice, sí, eres Jehová Junior. ¿Qué significa la palabra Jehová? El tetragramatón significa el que es, el único, amados santos de Dios. Yo soy el que soy, es lo que le dice Jehová a Moisés. Entonces, lo que Cash Luna está diciendo es, yo soy el que soy Junior. O sea, yo soy Dios, pero pequeño. Eso es lo que él está enseñando. Y dice todavía más adelante, las jirafitas tienen jirafitas, los leones tienen leoncitos, Jehová tuvo Jehová Juniors. Si esto es verdad, si lo que Cash Luna está enseñando es verdad, entonces Satanás tenía razón en el huerto del Edén. Porque Satanás le dijo a la mujer, si comes de este fruto serás igual a Dios. Lo que Cash Luna está enseñando es lo que Satanás enseñó en el huerto del Edén. La enseñanza satánica de la serpiente es la misma enseñanza satánica que está enseñando ahorita Cash Luna en su congregación. Que podemos ser hijos, podemos ser iguales a Dios. Si esto es verdad, entonces los mormones tienen razón también. Pero la Biblia nos enseña que el único que es igual a Dios fue Jesucristo, porque Él es Dios. Nosotros no somos Jehová Juniors, nosotros somos hijos adoptados por gracia y por amor de Dios a través de la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Por eso hoy muchos locos están como están en las congregaciones, cayéndose, revolcándose en el suelo, gritando como locos, el vómito santo, que la unción santa y que no sé qué tanta cosa están enseñando hoy en las iglesias. Tanta aberración y tanta tontería porque le hacen caso a estos locos que ni siquiera tienen un versículo para respaldar lo que están enseñando. Nosotros no somos dioses, ni podemos hacernos creer que somos a sí mismos dioses. Una persona que se cree Dios es la persona que cree que ya no tiene necesidad de venir a congregarse. Una persona que se cree Dios es una persona que ya cree que no tiene necesidad de orar, de buscar a Dios en la intimidad, porque cree que por sus medios puede lograr lo que quiere lograr, cuando la Biblia dice que nosotros dependemos en totalidad a Dios. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que apartados de Él nada podemos hacer. ¿Quién fue el unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. Abre los ojos, internet, tú que nos estás escuchando. Lo peor que puedes hacer es irte de este lugar diciendo, me voy porque están criticando a Cash Luna, me voy porque están criticando a Jesús Adrián Romero. No te guíes por las modas, no te guíes porque canta bonito Jesús Adrián Romero y que el aire de tu casa y que no sé qué tanto. Así son muy bonitas sus canciones, preciosas sus canciones, muy poéticas, pero no te guíes por la fama. No te guíes por la aceptación, porque nosotros no vamos a ser aceptados, nosotros vamos a ser rechazados. La Biblia dice que nosotros vamos a ser rechazados. Tu mamá te va a rechazar. Tu papá te va a rechazar en el momento en que tú elegiste seguir a Cristo. Tú te conviertes en el blanco de las personas. En el momento en que dices soy cristiano, ¡pum! Todos los ojos están sobre de ti para ver en qué momento vas a fallar. Y cuidado y falles, porque luego dicen, y dicen que son cristianos. Y dicen que esto, y dicen lo otro. Yo cuando me dicen esto, yo les digo, ¿y dices que eres católico? ¿Y dices que eres testigo de Jehová? Es que no se trata de eso.
Todos nos equivocamos, pero ciertamente en el momento que dices que eres cristiano, todo el peso de las miradas cae sobre de ti. ¿Por qué? Porque hay un rechazo no tanto a tu persona, porque tú toma, bebe, fuma, drógate y todos van a estar alrededor tuyo, ¿verdad que sí? Pero en el momento en que dices ya no fumo, ya no tomo, amo a Cristo, sigo a Cristo, comienzan a odiarte como si esto fuera algo malo, pero es el odio a la persona de Cristo y no tanto a tu persona. Pero cuando tú te vuelves un esclavo de Cristo, cuando tú te vuelves un hijo de Dios, el mundo te va a comenzar a rechazar. ¿Y qué pasa con Jesús Adrián Romero? ¿Qué pasa con Cash Luna? ¿Qué pasa con este señor colombiano Alex Campos? Hasta el Vaticano lo están invitando a tocar, le abren las puertas y dicen, mira, pasa, ¿verdad? Lo están aceptando. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios no puede ser aceptado. Si estas personas los están aceptando es porque no están predicando verdaderamente el evangelio de Dios. A nosotros nos van a perseguir, nos van a odiar, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Pablo? Ven, Pablo, o ven, Juan, predica aquí en Roma sin ningún problema. A Pablo lo encarcelaron, lo mataron. A Juan murió exiliado en la isla de Patmos. Esteban murió apedreado, ¿verdad? Hoy en día los cantantes cristianos son aplaudidos, hasta la gente secular escucha, ¿verdad?, las canciones de los cantantes cristianos. Esto se llama aceptación, y esto, amados santos de Dios, demuestra que no es el evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús, de Cristo y de los apóstoles va a ser rechazado. Solamente algunos son los que van a aceptar este evangelio. Por eso a nosotros no nos espanta que la gente se vaya de la iglesia. Si se van es porque no soportan la verdad. Ay, no me toquen a mi Jesús Adrián Romero. Pues vete tú y tu Jesús Adrián Romero a donde te quieras ir. Ay, no me toquen a mi Cash Luna, vete tú y tu Cash Luna donde te quieras ir. Nosotros vamos a permanecer en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Jesús. Por eso decían los apóstoles, dura es tu palabra. Ahorita muchos también han de estar diciendo, oye, qué duro predica Isaí. Ay, nos da bien duro. Sí, pues es el evangelio de Cristo. Pero solamente esta verdad nos va a hacer libres. Recordemos que este es un estudio, este es un discipulado. Aquellos que nos pedían los audios a través de WhatsApp, bueno, pues ojalá los sigas escuchando. Si no, ya veré ahí el número tal, abandonó el grupo. El único Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa como Jehová Junior. Somos hijos adoptados. Vamos a ver más adelante que nosotros fuimos la vid que fue injertada. Nosotros fuimos adoptados por Dios para ser llamados hijos. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, Él nos ha reconciliado para con el Padre. El único y el unigénito Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Se le llama Hijo de Dios en cuanto a la creación del hombre, pero la preexistencia de Cristo es una doctrina clara. Él ya existía, Él no tuvo mamá, Él tuvo un padre y ese padre es Jehová. ¿Por qué se usa el término padre e hijo? Simplemente por la manera en la que Jesús se sometió a la autoridad de Jehová, para dejarnos en claro que había una sumisión en cuanto a Jesús para con el Padre. Entonces, el término padre e hijo solamente se habla en cuanto a la sumisión. En cuanto a esto se le llama en la teología la economía, no hablando de dinero, sino en cuanto a la sumisión que Cristo tenía para con el Padre, pero no en cuanto a que Jesús era mitad Dios y mitad hombre. Esto es una mentira, esto se le llama la bicotomía, es una herejía cristiana también que se enseña hoy en día. Esto no es así. Jesús fue Dios, fue hombre, y se le llama el único Hijo de Dios porque fue igual a Dios. Nosotros no somos hijos de Dios en cuanto a monógenes, sino en cuanto a la adopción. Terminamos en esta hora poniéndonos de pie y cerrando nuestros ojos. Este tiempo en que podemos estar analizando. Señor Jesús, te agradecemos el que tú nos guíes a través de tu palabra. Yo entiendo lo difícil que es quizás encontrarse con la enseñanza bíblica. Para muchos es un choque, ya que fuimos enseñados de muchas maneras. Pero no hay otra regla en la cual el cristiano se pueda dirigir si no es tu palabra. Si no está en tu palabra,
no es palabra de Dios. Hoy estos líderes que se están levantando a lo largo de todo el mundo profesan un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio corrupto, un evangelio de prostitución, pero no es el evangelio de Cristo. Líbranos de caer en este tipo de enseñanzas y guíanos hacia la verdad de tu palabra cada día. Que como iglesia crezcamos en el estudio sistemático de tu palabra. Quita toda soberbia de nosotros, porque muchos, encontrando la verdad, se vuelven soberbios, comienzan a menospreciar a las demás personas. Líbranos de esto, porque si fuimos alcanzados es por gracia. Si hoy conocemos y hemos sido alumbrados es por gracia, y de igual manera tenemos que compartirlo al que lo necesita. Señor, necesitamos de ti, la iglesia necesita de ti, la iglesia necesita despertar, Señor Jesús, dejar de vivir una religiosidad y comenzar a vivir la vida que tú nos has entregado. Hoy yo te pido por cada integrante de esta congregación, hoy yo te pido por cada uno de los que nos siguen en WhatsApp, por cada uno de los que nos van a escuchar a través de internet. Señor, toca sus corazones a través de la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se establezca en sus corazones y que ellos día a día puedan comprender el significado del evangelio y lo que tú representas en nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra porque tú la mereces. El único Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle palmas a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Aleluya, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Tú eres digno.